la tarde. A esta hora generalmente les contamos lo que ha pasado en el día a través de un informe y lo vamos a hacer poniendo el foco en lo que sucedió en el recinto de diputados. ¿Se puede o no se puede tratar una ley? Ley COVID, el gobierno ya tiene dictamen favorable en diputados. Yo creo que el gobierno está equivocado y que persiste en un camino que se va a chocar de frente con lo mismo que pasó anteriormente. Yo creo que este es un proyecto que es el resultado del fallo de la Corte, responderle a la Corte Suprema. En principio, el proyecto de ley no dice que no va a haber clases en forma presencial. Sería bueno que lean artículo 21 del proyecto de ley, aclara específicamente qué es lo que va a pasar. Dejen la demagogia, dejen la demagogia. Yo lo simplificaba días atrás diciendo que es como pretender darle no solo la llave del Congreso de la Nación, diciéndole al señor presidente que tome todas las decisiones que crea conveniente según su criterio, sino además darle la llave de todas las legislaturas provinciales. Yo creo que deberían buscar un acuerdo con los gobernadores, hacer un acuerdo federal y en todo caso de ahí, si los gobiernos provinciales les ceden determinadas facultades que son propias de la provincia, es otra discusión. Entonces, si el plan de vacunación avanza y nuestros gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno gestionan como vienen gestionando, vamos a darle una derecha a todos, bien la pandemia, los casos van a ir bajando y las clases no se van a suspender. Eso es lo que estamos haciendo con esta ley. Entonces, cuando la diputada Carrizo dice yo defiendo los intereses de mi provincia y no entiendo cómo algunos diputados que incluso representan bloques provinciales pueden acompañar una norma como esta, es justamente porque se está vulnerando, avasallando el derecho de los gobiernos locales. Los gobernadores siguen teniendo la posibilidad de definir cómo va a ser aplicado el semáforo epidemiológico. Y lo dice también porque se respeta al interior las cuestiones diferenciales que puede haber en cada distrito. Y otra cosa, el poder policía con el tema de la denominación de meternos violentamente adentro de nuestras casas y que una familia que vive... La ley no habla de domicilios, habla de ambientes laborales particularmente. Porque entendamos que si esto va a la Cámara de Diputados, en Senado ya se aprobó, tenemos 129 votos se necesitan y en el oficialismo hay 118. Vos tenés que juntar 11 más. Bueno, ¿dónde los vas a buscar? Y ahí volvemos a lo mismo. La oposición está planteada, es decir, no. Pero ante el no, bueno, ¿qué proponemos? Nada. Discutíamos a Pfizer, digamos. Bueno, ahí te escuchaba, ¿no? Para cerrar el informe, retomemos, ya que te tengo acá al lado. Sí. ¿Discutamos esta ley? No, mejor discutamos Pfizer. Sí. Y otra vez, un palo en la rueda, segundo decreto presidencial del presidente sin que salga esta ley, que de alguna manera le daría las herramientas a todos para poder tener la autoridad y decidir lo más conveniente. Exactamente. Primero, el nivel de irresponsabilidad de esta oposición que realmente no tiene parangón. Uno lo escucha hablar a Negri cuando dice deben ponerse de acuerdo los gobernadores y las fuerzas políticas. Bueno, Negri, para eso está el Congreso, por ejemplo, para ponerse de acuerdo a partir de cada una de las bancas, en la representatividad que cada uno tiene a través del voto para llegar a un acuerdo. Y precisamente lo que quiere establecer esta ley son esos parámetros epidemiológicos que no lo dispone un diputado o una diputada de un arco ideológico, lo disponen los que saben a partir de estadísticas, a partir de evaluaciones. Entonces, automáticamente, de sancionarse esa ley, se ingresa en un sistema por el cual casi matemáticamente vos sabés qué medidas tomar ante determinado escenario. Escuchar a la diputada Agustín de Córdoba, una provincia que está estallada de casos, precisamente porque Schiaretti no cumplió con una sola medida. Tenía abiertos los shopping cuando estábamos por encima de los 30.000 casos. Decir que esta ley lo que busca es darle superpoderes al presidente, digo la verdad, que es de una irresponsabilidad absoluta. Acá lo que hay que decir es que en la Argentina los que tienen superpoderes no es un presidente, con ley o sin ley, por dos cositas. Primero, porque, insisto, aquí no va a estar la determinación presidencial, sino a partir de un marco epidemiológico. No va a ser una decisión arbitraria del presidente. Y por otro lado, aquí superpoderes tienen algunos medios de comunicación, superpoderes tienen algún sector del Poder Judicial o algún sector empresarial en la Argentina que digita el accionar político, no precisamente el presidente. Y como última reflexión, ¿no? Recién lo escuchábamos a Pablo
decir desde su opinión la crítica hacia el aumento a los diputados. El problema no es que los diputados se aumenten o se dejen de aumentar, porque está bien que todo el mundo, el diputado es un trabajador, ¿no? Y que todo el mundo tenga su salario y pueda discutir el aumento de su salario. Además, si no, caeríamos en la estigmatización de la política. Lo que sí está claro es que los diputados de cualquier arco político no pueden no dar la posibilidad de discutir una ley de esta envergadura. Todo parte de una gran mentira y lo que dice Fernando es democrático, republicano y constitucional, porque los senadores representan a la provincia y los diputados al pueblo de cada provincia. Y las leyes se discuten en el Senado y quien daría no superpoderes, sino la autoridad para poder cerrar y abrir con discreción de acuerdo a los casos que tenga en su distrito serían los gobernadores e intendentes. Lo que pasa es que la cuestión de fondo es muy grave, porque la idea que tiene la oposición a un sector, Mario Negri y compañía, es que no quieren que sus funcionarios o funcionales se hagan cargo de la decisión que toman. No es simpático cerrar comercios, no es simpático cerrar bares, no es simpático prohibir el consumo en bares, en comercios, el teatro, el cine. No es simpático, son medidas antipáticas y obviamente genera una reacción por quien se ve perjudicado por esa medida. Lo que ellos necesitan es que el Poder Ejecutivo se haga cargo, porque ellos no quieren hacerse cargo. Mario Negri jamás ejerció ninguna función de gobierno, nunca en su vida. Siempre fue diputado nacional, bien votado por su pueblo, nadie lo cuestiona. Lo que pasa es que las medidas sanitarias hay que tomarlas con responsabilidad y con asesoramiento de los que saben. Ellos no quieren que los gobernadores de su sello político tomen esas medidas. Ahora bien, no reparan tampoco que miren lo que pasa en Córdoba, que un gobernador del sello político, por más que se diga justicialista, elegido por el expresidente Macri como candidato en la provincia de Córdoba, no acató el decreto, lo desobedeció, se desentendió y hoy está pidiendo la escupidera, porque está repleta las camas de terapia intensiva, porque tiene complicada la salud provincial y porque como estaba todo abierto, hoy tiene que empezar a restringir. Entonces, esta es la gran mentira. Y yo le conté muy cortito. Los primeros superpoderes los pidió Carlos Menem para Domingo Felipe Cavallo. Cuando asume de la Rúa los radicales con Cavallo como ministro de Economía, casi la caída del final del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿saben cuál fue la discusión más larga que tuvo el Parlamento y más profunda y más discutida? Los superpoderes a Cavallo. ¿Saben quién fue un orador de esos superpoderes? Mario Negri. Entonces hay que hacer historia y recordar la historia porque son un grupo de mentirosos que están representando a su pueblo provincial y Mario Negri es cordobés y su provincia está detonada. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. Lo que no quieren es que se hagan cargo sus gobernadores de tomar medidas restrictivas que sean antipáticas. Esta es la cuestión de fondo. No busquen más. Miren Corrientes. No, abrimos todo. Detonada. Mendoza, detonada. Un gran anticuarentena. Cornejo, con COVID, casi se muere. Entonces, se dan cuenta que la cuestión de fondo es esa. Es no hacerse cargo en un año electoral de tomar medidas antipáticas. ¿Saben por qué? Porque tiene la valentía de contar la verdad. Porque acá hay que tener la valentía de contar la verdad. Y esto no es defender a nadie, sino es tener la valentía de tomar decisiones. Porque para eso llegaste a un cargo ejecutivo o legislativo, para tomar decisiones, para poner lo que hay que poner sobre la mesa y hacerte cargo, porque hay que hacerse cargo. Estamos en pandemia, muchachos. Hay que hacerse cargo. Hay que tener la valentía y no la cobardía, hay que hacerse cargo. Quien no se hace cargo de su cargo, que renuncie. Funcionarios, diputados, a funcionar y a legislar. Antonio, iglesias como estas tienen su correlato también en lugares como Alemania, tanto que miramos lo que sucede en Angela Merkel. Angela Merkel, ni más ni menos. Y las restricciones además funcionan en el mundo básicamente porque la población también las cumple, ¿no? Y vamos a hablar un poco de esto y de otras cosas con Víctor Hugo. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Querido amigo. Agustina, qué gusto saludarlos con Antonio. Estaba encantado con todo lo que escuché de Fernando Borroni y ahora de Antonio. Comparto palabra por palabra.
Decías en algún momento, Antonio, que no es simpático cerrar comercios, no es simpático decirle a la gente que se tiene que ir a su casa a la hora 20. Pero sí es entendible. Lo que sucede es que hemos tenido que luchar contra medios de comunicación que permanentemente han jugado en contra y han culturizado para la desobediencia civil, que es lo que hemos tenido en muchos lugares y en muchas etapas en la República Argentina. Mirá lo que pasa en Uruguay, donde van a mantener las restricciones. En Chile, donde este fin de semana, el sábado, van a cerrar absolutamente todo. Tanto que se elogió a Chile y Uruguay. Nada contra lo que allí sucedió, nada en absoluto. Pero tomemos como ejemplo que llega un momento en que, igual que Córdoba, tienen que tomar las medidas que evidentemente no querían y con las que hubo que luchar. Hace 2 o 3 días yo leía por radio una carta de un periodista, un colega, Federico Fasano, al presidente de Uruguay, en el que le decía, tenga el coraje de tomar las medidas que son necesarias. Es verdad que el pueblo se enoja cuando le dicen que van a cerrar los comercios, que no puede salir el viernes, el sábado y el domingo. Es comprensible en lo humano, pero hay que hacerlo, hay que tener ese coraje. Miren lo que pasó en Francia, anoche en Francia, en el torneo de Roland Garros, que es parte de la cultura de los franceses. Había un toque de queda, lo hay, en Francia a partir de las 11 de la noche. Estaban en lo mejor del partido, estaba jugando el número 1 del mundo, Djokovic. Y a las 11 menos cuarto, alguien se paró en frente de cada tribuna y le dijo a la gente, se tienen que ir. ¿Cómo que nos tenemos que ir? Sí, se tienen que ir, miren la entrada. Cuando ustedes sacaron la entrada les dijimos que a la hora del toque de queda, si el partido se estaba jugando todavía, se iban a tener que ir. Y protestaron un poco, que yo pagué la entrada, etc. Pero se fueron. Se fueron porque en Francia hay toque de queda a partir de las 11 de la noche. Y mañana, cuando jueguen la semifinal Nadal y Djokovic, el partido seguramente va a ser a la tardecita y noche. Si el partido llega a los 5 sets, como contaba Dani Miche hoy, es muy probable que le digan a la gente que se tiene que ir, faltando 1 o 2 sets para terminar el partido de tenis más importante del año, el más extraordinario que se puede jugar, porque hay toque de queda. Y los franceses terminan entendiéndolo, no incendiaron el estadio, no se fueron quemando todo por la avenida d'Auteuil, donde está el estadio. No, finalmente lo entendieron. Y el gobierno hizo tomar una medida para nada simpática, para la que hay que tener coraje en ese caso. No un coraje propio, un coraje institucional, un coraje que tiene que ver con lo que un país piensa de sí mismo. No puede mandar cualquier desobediente. No se puede estar en Francia en manos de un personaje nefasto y payasesco como Negri, o como esa diputada que hablaba de Córdoba y que mencionaba Antonio o Fernando. No se puede vivir así. Esto es lo que le ha hecho el periodismo de la Argentina, porque hoy lo bueno para Francia es que Le Figaro, Le Monde, no dijeron, ¡qué barbaridad! Echaron a la gente del estadio en lo mejor del partido porque había toque de queda. No tenemos libertad en Francia. Liberté, égalité, fraternité no existen más. Esto podrían haber dicho, pero no. Entienden que está de por medio la vida y que si el estudio de los científicos determina que el toque de queda es prudente y es bueno, tienen que hacer el toque de queda. Miren, vamos a ver, ustedes ya vieron seguramente el momento en que la gente se tenía que ir del estadio. Lo estamos viendo, Víctor Hugo. Bueno, y ahora, Antonio, escuchemos políticos locales hablando de la libertad. Esta gente no esgrimía la libertad, solamente que, oigan, estamos en lo mejor del partido, no nos echen, sí, se tienen que ir, vamos, se tienen que ir. Y si no se van los jugadores. Y se fueron los jugadores. Claro. Y cuando la gente vio que no había más remedio, se fueron y jugaron. La parte más linda del partido, que pues yo lo vi, fue impresionante, lo jugaron con el estadio vacío. Y la gente mascullando su fastidio, pero se fue. Y no quemaron nada. Y los diarios, el Clarín de allá, La Nación de allá, no hicieron la campaña en contra del gobierno. Esta, de hablar, por ejemplo, de que les terminan la libertad cuando se toman medidas de este tipo. Infectadura. La dictadura a la que vamos está muy ligada a la política sanitaria. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades. ¿Por qué marcha sin barbijo? Soy libre de asumir los riesgos. Que nos restituyan nuestros derechos
constitucionales abolidos por esta falsa pandemia. Yo no voy a vivir adentro de 4 paredes porque se le ocurra al presidente de la nación. Yo no tengo por qué poner mi libertad individual en manos de la señora Kirchner. Pienso que en algún momento nos tenemos que contagiar todos, porque si no vamos a vivir encerrados 10 años. Acá nos explica cómo en la Argentina se continúa esta cuarentena interminable. Lo que hay es una sensación de agobio extraordinario. ¡La libertad tiene que ser libre! Bueno, entre los disparates que hemos tenido que escuchar, es muy recordado aquel de Macri, llegando a Francia, cuando dijo que iba a una reunión de la FIFA, era mentira, no tenía nada que hacer, pero igual, había querido viajar y se había justificado con eso. Cuando llegó a Francia, le preguntaron qué siente después del viaje. Bueno, para mí, textual, acá se vive en libertad y con responsabilidad. Vaya con este discurso, Macri, a decírselo a los franceses. Se le van a reír en la cara, porque no pasa el tema por ahí. No es un asunto de libertad, es un asunto de preservarse y de cuidar a los demás. No tenemos libertad para hacer lo que se nos antoja, es mentira. Repasemos cada una de las cosas de nuestra vida. Vivimos con problemas de ejercer libertades que sería un pandemonium la vida. Pero ¿cuántas cosas se nos pueden ocurrir en este momento y en otras? A cada una de las personas que están mirando la televisión, pruébese la libertad, haga lo que se le antoja en el edificio, saque la basura a una hora que no es la que corresponde, salga del estacionamiento del auto a alta velocidad, vaya a la vereda y se métase en la avenida y maneje a 80. No lo puede hacer, y no es un problema de libertad, es un problema del derecho del otro a no ser víctima de la presunta libertad que se quiere ejercer. Entonces, si tenemos que echarlos a todos de Roland Garros, lo lamento mucho, se hace el nombre de millones de personas que están en estos momentos en su casa, preservándose por respeto a los demás. Parece mentira que lo tengamos que decir. Anoche, cuando yo vi lo que estaba sucediendo en Roland Garros, pensé en las 6 de la tarde, en mi primer contacto con ustedes. Me daban muchas ganas de decirlo y hacer esta catarsis. Antonio, Agustina. ¿Vos te imaginás en la Argentina el cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo? Hay que recordar, después la Revolución Francesa pidiendo libertad. Por eso Francia es mucho más civilizado y político francés sería inaceptable decir las estupideces que dicen algunos de acá, ¿no? Realmente... Sí. Y bueno, ahora también, para no ir a Francia, veamos lo de Chile y Uruguay. Mirá lo que pasa con Chile este fin de semana. Miremos adentro lo que tuvo que hacer Schiaretti después de portarse como una persona absolutamente insensible que condenó a su propia provincia con el argumento del enorme poder que tiene allí, porque la derecha tiene una fortaleza en Córdoba que siempre es muy sorprendente, pero la tiene, bueno, y se le respeta democráticamente. Si la gente es eso lo que quiere, por más que a uno le parezca mentira y descabellado y absurdo, es lo que la democracia indica y hay que respetarlo. Bueno, y hay que respetarlo a Schiaretti en su papel de gobernador, pero eso no implica que no seamos conscientes del rol que ha jugado en todo este episodio de la pandemia, el daño que le ha hecho a Córdoba, pero el daño que también ha trasladado al resto del país. Córdoba es una provincia por donde pasa muchísima gente. ¿Cuántos estuvieron allí, como la ciudad de Buenos Aires, y luego se distribuyen en el resto del país? Es muy triste lo que nos sucede, pero más todavía que los grandes colaboradores, los grandes difusores de la desobediencia civil sean los medios de comunicación. Hoy lo bueno de Francia no es solamente que por toque de queda le dijeron a la gente que se tenían que ir, es que los diarios no salen a perseguirlo a Macron o al gobierno de Francia porque tomó esa decisión. Un abrazo, Víctor, un rato volvemos, ¿sí? Hasta luego. Un abrazo grande.